¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes platicando sobre diferentes temas, finanzas, finanzas personales, prevención del lavado de dinero, seguridad social, tema de contable, legal, auditoría, ética, para que nosotros como profesionistas estemos enterados sobre los temas que son para nuestra profesión, pero también explicados para la gente empresaria, emprendedora que creo que también le tiene que saber de estos conocimientos o de estos temas que los tratamos de abarcar de una forma muy digerida, muy sencilla, en una plática entre amigos, como muchas de las personas que nos han acompañado y como el día de hoy nos acompañará un gran amigo para hablar sobre estos temas. Como ya es una costumbre al inicio de cada una de estas emisiones, los invito a que los comentarios los pongan en la parte de abajo del video y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que muchas veces ustedes lo saben, como se queda almacenado en las redes sociales, se queda almacenado en el internet, pues tú lo puedes estar viendo en otro momento diferente al momento en que estamos grabando, al momento en que lo estamos publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro momento, en otra oportunidad. Así es que te invitamos a que pongas los comentarios y que también nos sugieras algún tema, que nosotros haremos lo posible para traer gente amiga, especialista, experta en el área, para poder platicar sobre ese tema. Así como te pedimos esto, también te estaríamos pidiendo tu apoyo para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que al momento en que tú te suscribes es gratis, puedes ver también todo el contenido. Al ladito de la palabra suscripción hay una campanita que si tú le aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. También ayúdanos en las diferentes redes, si te acomoda más Facebook, te acomoda más Instagram, te acomoda más LinkedIn. Ahí suscríbete y ayúdanos a seguir creciendo en redes sociales. Si tú, por tu forma de podernos ver o escuchar, se acomoda más el sistema de podcast, que solamente sería el audio, búscanos en cadena de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo el contenido diferenciado para que tú puedas escucharnos, acompañarte de tu oficina a la casa o de la casa a la oficina, y si tienes un poquito más de tiempo para que nos puedas ver a través de los videos, ahí están a través de las redes sociales como el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Suscríbanse, compartan la información y ayúdanos a seguir creciendo en la cuestión de las redes sociales. Pues bueno, ya después de haberme aventado estas invitaciones y recomendaciones para ustedes, vamos a entrar en materia. El día de hoy la convocatoria hace referencia al dictamen fiscal 2023. Sí, estamos en el año 2024, pero vamos a hablar del dictamen 2023 que estamos en unos cuantos días para poder presentar en una fecha de cumplimiento. Eh, el día de hoy nos acompaña un gran amigo, él es contador público certificado, él es contador por el Instituto Politécnico Nacional, está certificado y pertenece a la agrupación del Colegio de Contadores Públicos de México. Él es gerente de auditoría con más de 20 años de experiencia en compañías nacionales como transnacionales, eh, en temas de comercializadoras, hoteles, prestadoras de servicios, manufactureras, finanzas, inmobiliarias y entre otros giros correspondientes. Dentro de su experiencia profesional es coordinador y supervisor y ejecutor de diversos compromisos de auditoría, tanto de índole financiero como en el ámbito fiscal. También es expositor de normas de información financiera, de normas internacionales de auditoría, del CIPRED, que una de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy, y de declaraciones informativas conocidas como el ICIF, que sería informativa de situación fiscal referente a un cumplimiento que se tiene que entregar junto con la cuestión de las declaraciones anuales. Pues bueno, él es, como les comentaba, el contador público certificado Irving Martínez Pintor. Irving, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo excelente para poder platicar sobre este dictamen fiscal, aunque tenemos tiempo todavía, pero al final de cuentas ya vamos cortitos con la cuestión del tiempo para poder presentar este dictamen fiscal. Y yo creo que lo comentaría justamente este tipo de introducción, Irving, para que veamos cuál es la fecha de presentación justamente de este CIPRED,
porque ya desde el año pasado tuvimos modificación de fechas, ¿no? Sí, es correcto. Mira, en primera instancia, Rodrigo, pues ahora sí que gracias por la oportunidad de poder platicar este tema tan interesante del CIPRED y que también sea una cuestión importante para que el auditorio que en ese sentido te escucha, pues también pueda tener las situaciones o problemas que se pueden llegar a suscitar con respecto a esta presentación y a esta fecha límite como tal. De acuerdo a las reformas fiscales que se dieron en el año 2022, por ahí esta fecha de presentación cambió. Ahora las fechas de presentación son el 15 de mayo del año posterior. Entonces, en ese sentido, te podría comentar que los estados financieros que se dictaminan para efectos fiscales se tendrían que presentar en esta parte del 15 de mayo de 2024, cumpliendo con esta característica que nos marca la autoridad, ¿no? Un poquito más adelante vamos a platicar cuáles tipos de dictámenes son, porque también por ahí está el tema del optativo y el obligatorio, que tienen la misma fecha de presentación, ¿no? Y yo creo que sería bueno para irlo comentando porque es lo que te iba a preguntar. Hubo un gran impacto para el año 2022 en la cuestión de una reforma que apenas tiene el impacto ahorita para el 2023. Una de ellas es el cambio de la fecha de cumplimiento de este dictamen, pero tiene que ver también con la incorporación otra vez de una obligación de dictaminar que desde épocas de Felipe Calderón no lo habían quitado. Y creo que al final de cuentas es importante ver si estoy obligado o no, porque el que esté obligado y no cumpla, aparte de que tengo que presentar la información, pues me puedo hacer acreedor de algún tema de sanción multa. Es correcto, Rodrigo. Fíjate que en esta parte, te platico un poco al respecto. El antecedente del CIPRED viene desde el año de 1959, mediante un decreto que publicó en ese momento el presidente Adolfo López Mateos. En esa parte se dio a los contribuyentes la opción de poder dictaminar los estados financieros, ¿no? Y desde esa fecha hasta el día de hoy, han existido por ahí reglas que ha emitido la autoridad, en donde en esa parte han sido de manera optativa o de manera obligatoria. Obviamente es una herramienta de fiscalización muy importante para la autoridad y en esa parte pues ellos han visto una recaudación, ¿no? Que es considerable para ellos. El dictamen hasta el año de 2013 era todavía de manera obligatoria. Por ahí, cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto y en esa parte del año 2014, volvieron otra vez a hacer el dictamen de manera obligatoria, este, perdón, optativa, lo volvieron a hacer ahí de manera optativa y ahorita otra vez, hace un año atrás que fue el 2022, lo vinieron otra vez a poner esta parte de la obligatoriedad, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ahí nada más como comentario, ha sido de manera, empezó como un dictamen de manera optativa y posteriormente lo hicieron obligatorio y en ese sentido lo volvieron a hacer optativo y así. Hasta el día de hoy lo que tenemos en la actualidad, ahorita de 2023, que es lo que tenemos que presentar, es de manera obligatoria como lo tenemos que realizar. Y también aquí creo que es muy importante identificar que el año pasado, que se estaba entregando la información del 2022, el SAT llegó con unas cartitas diciendo, oye, tú estabas obligado a presentar el dictamen y que muchas de estas estamos hablando que no estabas obligado. ¿Por qué? Porque el punto de referencia era el año 2021. Si tú rebasabas la cuestión de umbrales económicos, tenías la obligación de presentar el dictamen, pero llegaban cartitas de invitación y requerimientos del dictamen sobre base del 2022 y que tenías la obligación de presentarlo. De hecho, esto generó bastante controversia que varias asociaciones, la Asociación de Contadores Públicos de México, el Colegio de Contadores Públicos de México, el Instituto Mexicano de Contadores, fueron y buscaron a la autoridad referente a este tipo de requerimientos y la contestación del área jurídica del SAT fue no, el punto de referencia es el año 2021. Si tú no rebasaste los ingresos en el año 2021, no tendrías la obligación de presentar el dictamen
Por lo tanto, hasta el siguiente año, que es en el año 2022, que se estaría presentando en 2023, tendrías la obligación ya de dictaminar y presentar el dictamen correspondiente. Pero creo que es muy importante estas fechas que estás comentando porque te puede agarrar en curva algunos requerimientos que está haciendo la autoridad o hizo y que ya ahorita están frenados, pero sí hubo un requerimiento de dictámenes. Sí, es correcto, lo digo. Y como bien lo indicabas, ¿no? Por ahí yo fíjate que hace un par de semanas me tocó estar presentando la informativa de la situación fiscal y lo que me pude percatar es que en la plataforma del SAT, por ahí nos ponen los temas como que tenemos que tener como cuidado, ¿no? De cuáles son los límites de ingresos o cuáles son los supuestos por los que puedes estar obligado a presentar esa informativa. Y lo que sí me di cuenta es que, al menos en la parte de la ICIF, hace un par de semanas atrás, esa parte de la página del SAT no estaba todavía actualizada. Entonces yo por ahí sí les comenté que checaran la parte de la resolución miscelánea fiscal, el anexo 5, en donde por ahí te ponen las cantidades actualizadas y en ese sentido poder estar como que con el dato correcto, ¿no? Ahorita fíjate que el sistema de presentación del CIPRED tiene poco que se acaba de liberar y en esa parte en la página de internet ya vienen las cifras actualizadas conforme a esta resolución miscelánea de 2024 que te comento. Y que ahorita que lo que estás comentando es un verdadero relajo, la presentación de tanto de declaraciones, ¿no? Lo acabamos de vivir ahorita en el momento de las personas morales que el lunes 1 de abril, fecha límite, porque el 31 caía en domingo, se pasará el siguiente día hábil, y el lunes y martes de esa semana se cayó el sistema, no hay una forma en que muchos contribuyentes no pudieron presentar en tiempo la cuestión de la declaración. El año pasado con la cuestión del CIPRED también sucedió algo muy similar. Mucha gente no pudo presentar el dictamen y sería esta pregunta, Irving, un poquito tu experiencia, ¿qué fue lo que sucedió el año pasado? ¿Qué pasó con este año de la cuestión de las declaraciones? Y ahora, ¿qué expectativa tenemos para el 15 de mayo? Que caería por ahí, si no mal recuerdo, entre martes o miércoles, o sea, no hay un tema de que amplíen el plazo para poder presentar el dictamen. ¿Qué expectativas verías del sistema para poder mandar una obligación que sí es legal y que lo tenemos que cumplir? ¿Cuál sería ahí la expectativa? Sí, como bien lo comentas, Rodrigo, justamente el parámetro que tenemos ahorita como punto de referencia es la declaración anual. Ahorita sabemos que por ahí, mediante la página del SAT, nos hicieron el conocimiento de que la declaración se podría presentar a más tardar el 1 de abril. Todos sabemos que la presentación de esta declaración, la fecha límite es 31 de marzo, pero bueno, por ahí la autoridad dijo que se podía presentar el 1 de abril. Y como siempre, por lo regular, las páginas del SAT o los desarrollos tecnológicos tienen algunas incongruencias, algunas cuestiones que no nos permiten presentar este tipo de declaraciones o este tipo de cuestiones de obligatoriedad que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? La, ahora sí, la recomendación que doy yo siempre es que no se esperen hasta el final en presentar el último día, sino que lo puedan presentar siempre un día antes, 2 días antes o una semana antes, ¿no? Con anticipación para evitarse este tipo de temas. Con lo que respecta al CIPRED del año pasado, fíjate que la autoridad estimaba más o menos recibir 18,000 dictámenes de las compañías que estaban obligadas a dictaminarse, ¿no? Y en esa parte, pues muchos de los contribuyentes, para poder presentar esta información mediante un contador público que les ayudara a presentar esta información. Por ahí al final, que fue el 15 de mayo de 2023, la plataforma del CIPRED se cayó más o menos como a las 4 de la tarde y ya no permitió presentar ninguna parte de dictamen fiscal. Por ahí los contribuyentes intentaron presentar esta información y más o menos por ahí del día 16 de mayo, como a las 2 de la mañana, más o menos, otra vez se empezó a recibir esta parte de los anexos y el dictamen fiscal. La única situación aquí al respecto fue que ya los empezó a marcar como extemporáneos. Entonces, en esa parte,
pues lo que se hizo fue que el colegio, en esa parte fue una institución que se acercó a las autoridades para comentarles acerca de que pudieran ellos considerar esta presentación de los que se fueron el día 16 en tiempo, porque ya la autoridad los estaba marcando como extemporáneos. Entonces, eso sí fue un problema muy importante con respecto al año pasado y ahorita la expectativa para 2024 yo creo que va a ser en la misma tendencia. No tendríamos que esperarnos al último día porque ya han existido varios ejercicios atrás donde el último día se cae la plataforma. Entonces, la expectativa es que mejor estos dictámenes fiscales puedan ser presentados antes de esta fecha y poder cumplir con esta obligación en tiempo y no tener este tipo de cuestión. Fíjate que también en la resolución miscelánea fiscal, por ahí hay una regla en donde te permitía presentar un dictamen fiscal y si en esa parte tú recibías un rechazo por parte de la autoridad, tenías ahí 2 días adicionales para poder seguir enviándolo y en esa parte todavía hasta hace 2 años, el año pasado, no sé, hace 2 años, todavía te lo seguía considerando en tiempo. Ya el año pasado, con lo que se presentó de los dictámenes fiscales 2022, esto ya no sucedió y ahora sí que la parte de la cuestión de colegio que se acercó al SAT, por ahí obviamente puso también esta tema sobre la mesa y también fue un rechazo que dio la autoridad acerca de la aceptación de estos dictámenes. Entonces, por ahí la idea sería que no se confíen y que se presente esta información mucho antes de esta fecha. Oye, Irving, la recomendación que estás diciendo, creo que muchos lo hemos hecho, no esperarse todo hasta el último, tener la información. Creo que es lo más recomendable para poderlo hacer. Pero ahorita escuchándote, pudiera yo decir, pero ¿por qué mandarlo antes si yo tengo fecha límite para poderlo presentar? Dijiste un número de cuántos esperaban recibir el año pasado. Y si estamos hablando que son dictaminados, optativos y obligatorios que pudieron haber sido desde el año pasado, estamos hablando que la cantidad de contribuyentes son pequeños a comparación de toda la masa de contribuyentes que existe. De hecho, si le sucedió a un número determinado de contribuyentes obligados a dictaminar o optativos a dictaminar, ¿qué esperábamos ahorita con una declaración anual que toda la gente lo iba a presentar en el último día? Estando en pleno derecho, ¿eh? O sea, no es que lo tengan que mandar antes a fuerzas porque la ley se lo está exigiendo, sino estaban ellos en su propio derecho y el problema fue de la cuestión de la plataforma. ¿Por qué no buscar, que sí existía antes, el meter el dictamen en una cuestión de acuerdo a un sexto número dígito RFC, en el cual te dan ciertos plazos para que tú puedas presentar la cuestión del dictamen, como lo hacemos con los pagos provisionales? Y de hecho, existía antes un calendario muy similar para el efecto de dictaminar. Sí, es correcto, pero digo, ahí lo que comentas, en esa parte la autoridad se ha mantenido muy rígida, ¿no? Y como bien lo indicas, pues las fechas de presentación están estipuladas en las distintas leyes que por ahí nos emite la autoridad. Y en esa parte lo comparto contigo, ¿no? Si nosotros nos dicen que la fecha límite es tal, entenderíamos que el programa o los programas diseñados por la autoridad tendrán que estar en su capacidad al 100% para no tener este tipo de situaciones. El único tema que yo aquí es que a veces la autoridad pues no entiende ese tipo de problemas y ellos pues dicen, ¿sabes qué? Pues sí, yo tengo conocimiento de que se cayó la plataforma, pero nunca nos va a dar el derecho hacia nosotros de decir, ok, te voy a permitir posiblemente presentarlo 2 días posteriores, te lo voy a considerar en tiempo, o como lo que acabas de indicar, ¿no? Que posiblemente con algunas fechas adicionales, como se hace con la declaración anual, también se puede cumplir con esta obligación. Pero en esa parte, al menos la autoridad se ha mantenido muy cerrada en esa cuestión y la fecha límite son las que nos indican y por ahí ya no hay ni para dónde moverse, ¿no? Porque hace ratito comentabas tú de un cumplimiento del ISIF. El ISIF pues, es junto con la cuestión de la declaración anual. El 15 de mayo se presenta a más tardar también el anexo de la DIN, el número 9, el que me habla de operaciones con partes relacionadas. También se presenta una declaración informativa de parte relacionada el día 15. Entonces,
hay muchas cuestiones de cumplimiento que lo quieren incorporar con ese mismo tipo de fechas, que lo ayudaría mucho el que lo trataran de diversificar en el transcurso del mes de mayo para que no se les complicara la página, porque estás hablando que el día 15 de mayo también estarías hablando que es timbrado de nómina, presentación de declaraciones que muchos anticipan para los pagos provisionales y definitivos de IVA. Entonces hay muchas cosas que la autoridad sí tendría que ver, que están utilizando entradas a su sistema de diferentes lados y que por la magnitud de los contribuyentes y operaciones que está realizando el contribuyente, pues sí tiene muchas cosas de poderlo analizar y de ver puntos de oportunidad para poder mejorar el servicio que nos están ofreciendo. Y con esto lo juntaría con la siguiente, con el siguiente tema, Irving. Digamos que estas son las cosas feas de la presentación, pero ahora hablemos de que vamos con nosotros con el buen tiempo para poderlo presentar. Ya terminamos nuestra revisión como auditores y ahora hablando de la cuestión del sistema, ¿qué novedad o qué diferencia logramos ver rápidamente entre lo que presentamos el año pasado como dictamen, como CIPRED, a lo que vamos a estar presentando en estas fechas? Sí, Rodrigo. Fíjate que en esta parte, el CIPRED que se va a presentar ahorita con respecto al año pasado, realmente no cambió mucho. Lo que cambió por ahí fue que hasta el año 2022 se presentaban 29 anexos, en los cuales, pues por ahí presentábamos la parte de estados financieros, estado de estación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable, estado de flujos, y por ahí presentábamos o presentamos otros anexos como son contribuciones a cargo, impuestos por pagar, conciliación contable fiscal, una amarra que hacemos de los ingresos acumulables con la parte del valor total de actividades para efectos de IVA. Y en esa parte se hizo una disminución de 4 anexos. En esos 4 anexos, ahorita por ahí hablaban de temas de lo que es consolidación y desconsolidación. Es la parte importante que ha sufrido ahorita con respecto al año pasado. O sea, ya en vez de aumentarnos ahorita tal vez un numeral adicional de anexos, ahora se han reducido y eso a mí me parece muy correcto por parte de la autoridad, porque había anexos que de plano no llenabas, ¿no? O sea, de plano yo cuando me tocaba estar revisando o estar apoyando en temas del CIPRED, me daba cuenta que había anexos que pues año con año siempre estaban ahí y nunca hacían esta depuración. Ahorita en la actualidad se han eliminado estos 4 anexos y ahorita ya los que se van a presentar solamente son 25 anexos. En esa parte creo que es algo bueno para efectos de este CIPRED. Y de ahí en fuera, todo lo demás sigue de la misma manera con respecto al año pasado. No han existido cambios importantes. Te voy a hacer una pregunta, pero ahorita se me vino otra, creo que es muy importante, por lo menos para poder entender tu opinión. Ajá, Los estados financieros son de la empresa, la contabilidad es del contribuyente, la es correcto. presentación de los pagos profesionales es obligación del contribuyente. El CIPRED, ¿de quién es la obligación? ¿Del auditor, dictaminador o del contribuyente? Porque mi opinión como auditor va referenciado dentro de este CIPRED. ¿El CIPRED de quién es? Sí, fíjate que la obligación, por ahí Rodrigo, es del contribuyente como tal. Cuando se presenta la declaración anual, por ahí te ponen unas casillas en donde te dicen estás obligado a dictaminarte fiscalmente, optas por dictaminarte fiscalmente o estás obligado a presentar la informativa de la situación fiscal. Ese es un tema que le corresponde al contribuyente. Él es el que va a estar marcando en la casilla si cualquiera de estos tres, ¿no? Los acabo de comentar ahorita. Entonces, el contador público, en ese sentido, que ayuda a presentar esta información al SAT, es como un instrumento, es un intermediario, es una parte de apoyo para efectos de que el contribuyente pueda presentar esta información al SAT. Y en esa parte te lo digo porque en muchas ocasiones me ha tocado en donde nos contratan para efectos de poder dictaminar los estados financieros, dar una opinión fiscal
y por ahí a veces nos llegan a comentar, pero es que esa es tu responsabilidad, tú eres el que tienes que enviar el CIPRE, tú tienes que enviar los papeles, no es como tal mi responsabilidad, nosotros somos esa parte de apoyo, esa parte intermediaria, esa parte de instrumento que nosotros te apoyamos para que tú puedas presentar la información al SAT, pero como tal es de ellos, no es de nosotros. Y a veces ahí en esa cuestión se hace una mezcla, se hace ahí una confusión y a veces nos hacen ver a los auditores como que es parte de nuestra labor, cuando no es así, nosotros solamente somos en este sentido, como lo comentaba, ese intermediario que ayudamos a los contribuyentes a cumplir con estas obligaciones. O sea que, así como lo planteas que con Corolla, el auditor solamente va a opinar sobre la información fiscal financiera del contribuyente, pero realmente es información del contribuyente. Pero, ¿por qué se me vino esta pregunta ahorita a la mente? Es por lo que acabo de comentar, de que nosotros tenemos que revisar como auditores lo que está dentro de la cuestión del CIPRED, porque nosotros sí tendríamos que subir y tendríamos que tener nuestra firma electrónica referenciada a la cuestión del CIPRED que se va a entregar del contribuyente, porque sí va dentro de una opinión y la opinión hace referencia a los diferentes anexos que trae el CIPRED y que al final de cuentas, pues sí tendrás que ver que se esté presentando la información de la cual consta la opinión que va incluida dentro de este CIPRED, porque ese sí sería nuestra obligación. Sí, es correcto como lo comentas, Rodrigo. Sí, en primera instancia hay que dejar en claro que la obligación principal es del contribuyente. Ellos son los que tendrán que estar presentando esta información. Pero como bien lo comentas, el contador público que en esa parte ayuda a presentar esta información mediante el CIPRED, también tiene ya una responsabilidad al momento de hacer la aceptación de este trabajo, ¿no? De este servicio que puede prestar. Porque como bien comentas, el contador público que ayuda tiene que estar haciendo sus procedimientos de auditoría con base en las normas internacionales de auditoría para poder opinar sobre los estados financieros del contribuyente, ¿no? No hay que perder de vista, por ahí lo digo, que la parte primordial es una opinión financiera y posteriormente se hace una extensión fiscal en la cual se presenta este dictamen fiscal. Y en ese dictamen fiscal que tú comentas ahorita, ya el contador público que apoya, el contador público inscrito que ayuda a mandar esta información mediante CIPRED, ya tiene responsabilidad en ese sentido de poder ya entregar esta información y si no lo hace con base en lo que marcan las normas internacionales de auditoría, que todos los procedimientos que debe de efectuar, y al final él va a emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los rubros de los estados financieros y si en dado caso por ahí hay algún tema que pueda ser de salvedad, un tema de abstención, un tema de negativa, él lo tendría que estar incluyendo en el informe. Entonces, en esa parte o en ese sentido, sí te doy ya la razón, en donde ya el contador público también, como ya prestador de sus servicios, también ya tiene esta responsabilidad, porque ya también puede hacer acreedores a sanciones que ya van hasta penas corporales, ¿no? En dado caso de que por ahí no llega a manifestar dentro del informe fiscal o dictamen fiscal las situaciones de cómo se encuentra la compañía. Oye, Irving, y también he sabido ya por muchos, para las fechas en las que estamos, el año pasado se presentaron los cuatro estados financieros básicos en una declaración anual, en la cual se venía el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios de capital contable, que normalmente las declaraciones fiscales no nos las pedían y ahorita en este año para la declaración de 2022 me lo pidieron. Y llega 2023 y como noticia ya no se van a pedir los cuatro estados financieros, pero digamos que esos son para los contribuyentes, si me dejas ponerlo en esa perspectiva, contribuyentes pequeños, porque los grandes contribuyentes, entiéndase, los que están obligados a dictaminar, los optativos a dictaminar y todos los que caen con la cuestión del ISIF, sí tienen que presentar los cuatro estados financieros, o de hecho, siempre lo han estado presentando a través del CIPRET o el ISIF. Ahí no hay algo que pudiera excluirse de no presentarlos. Es correcto. Como lo comentabas, Rodrigo, el año pasado por ahí existió esta parte en donde nos indicaban que en la declaración anual
pues se tendrían que estar presentando los estados o los cuatro estados financieros básicos, ¿no? Que por lo regular se venían presentando el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿no? A partir del año pasado nos dijeron también el estado de cambios, el estado de flujos, ¿no? Ahorita nos volvemos a encontrar que para efectos de esta declaración 2023 que se acaba de presentar este 31 de marzo 2024, solamente la autoridad ya nos decía, ¿sabes qué? Otra vez vamos a nada más a presentar o que los contribuyentes nos presenten solamente el estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿no? Pero como este tema que comentamos ahorita de la informativa de la situación fiscal y el CIPRED contemplan dentro de sus apartados de la ICIF, dentro de los anexos de CIPRED, contemplan esos estados financieros. Entonces, ahí yo lo que te podría comentar es que la autoridad, ellos se hacen llegar de información mediante toda la parte que nosotros presentamos como estas declaraciones o el CIPRED. Entonces, al momento de que estamos ya llenando nosotros los estados financieros básicos en los anexos correspondientes, por ahí la autoridad pues ya se daría como entendido, ¿no? De que pues acá en la declaración anual te estoy pidiendo dos, pero al momento que tú marcas la casilla de que estás obligado o optas, en automático te deshabilita esos anexos, se puede decir, en la declaración anual, pero los complementa con este tipo de presentación del ICIF o del CIPRED. Ahí los tienes que presentar forzosamente y ahí ellos es donde obtienen la información que consideran, ¿no? Oye, Irving, y referente a muchas veces las preguntas que nos llegan a hacer algunos contribuyentes cuando se tiene que presentar el ICIF o el CIPRED, dentro de los anexos viene muy desglosado tanto los ingresos, las deducciones autorizadas, los gastos que van a ser de cuestión deducible, la conciliación contable fiscal, pero quiero enfocarme al anexo de la cuestión de los gastos del periodo donde es comparativo, sí es comparativo, la información fiscal ya es comparativa también desde hace mucho tiempo, y aquí hasta tengo que justificar, informar por qué la diferencia entre un periodo y otro periodo, para que la autoridad pueda entender qué es. Este tipo de comentarios que se adicionan a la información financiera, ¿es necesario presentarlo en el ICIF y en el CIPRED? Sí, es necesario presentarse para el ICIF y el CIPRED. Anteriormente, cuando se hacía esta presentación del CIPRED, hace algunos años atrás, no venían estos temas de que incluyéramos las variaciones de un año con otro. No había el tema de dar explicaciones. Unos años apenas tienen que, nos han pedido que ya se puedan dar estas explicaciones y se tienen que estar poniendo y deben de ser congruentes estas explicaciones, porque como lo comentábamos, este tipo de informativa del ESIF o en este sentido la parte de los anexos en CIPRED les dan muchas herramientas al SAT para poder tener un panorama más amplio de dónde poder llegar a información respecto al contribuyente, ¿no? Entonces, como bien lo comentas, este tipo de variaciones que se dan entre un año y el otro se deben de estar incluyendo dentro de este CIPRED, porque al final, si no las incluyes, no te va a dejar mandar CIPRED, te va a decir, ¿sabes qué? Ahí detecto que tienes una explicación en el estado de situación financiera, tú comparas el inventario de un año a otro y estamos determinando que hay una variación importante, debes de explicarme por qué motivo esa variación se está dando. Y en ese sentido, si no se llega a explicar cuando tú quieres hacer un proceso de encriptación, te dice, no te dejo encriptar hasta que no me hagas el comentario al respecto. Y una recomendación que también nosotros hacemos es que estas explicaciones que se meten en la parte de los apartados del ICIF o en los anexos de CIPRED sean recomendaciones o sean notas muy lógicas, ¿no? A veces pongo un claro ejemplo de que dicen, oye, ¿qué pasó con los ingresos de un año al otro? ¿Por qué se aumentaron, no? Y a veces los comentarios que tenemos de los contribuyentes es que nos dicen, es que vendimos más. Esa parte de explicaciones como que no tendrían cierto sentido y lo que tratamos de hacer es que esas explicaciones puedan tener
una parte fundamental en donde digan, ¿sabes qué? Me aumentaron mis ingresos porque al igual y yo tuve que meter una línea de producto nueva, esa línea de producto nueva me empezó a funcionar, he estado manteniendo márgenes de utilidad importantes y en esa parte ya te está dando una explicación ya de manera más acorde, ¿no? A lo que es el negocio y no tanto tan limitada. Entonces sí es importante que todas estas notas o estas explicaciones que nos piden que hagamos en el CIPED sean contestadas de acuerdo a los giros de las compañías y que sean explicaciones lógicas del negocio. Oye, Irving, hace algún tiempo ya estamos platicando, somos de la misma generación por ahí, o sea, Es correcto, Rodrigo. estamos hablando que lo que te tocó a ti vivir, también a mí me tocó vivir en un tema profesional. Hace algunos años, la presentación de una declaración anual de ICR venía con información del IVA. De hecho, el IVA era anualizado y también se hacían pagos provisionales de IVA hace muchos años que estamos hablando y por lo tanto los dos sabemos de lo que pudiéramos estar platicando. Actualmente el IVA es definitivo y el ICR tiene su propio cumplimiento, aunque se puede igualar en pagos provisionales y o definitivos con la cuestión del IVA. En el caso de la declaración anual no me hace referencia a nada de la cuestión del IVA, pero en el caso del CIPRED y en el caso del ISIF, sí me hace referencia a una conciliación entre mis ingresos, efectos de ICR, mis ingresos financieros, a lo que sería el amarre de la cuestión del IVA. Los demás anexos, digamos que pueden ser normales porque me habla de pérdidas, me habla de CUCA, me habla de la CUFIN, me habla de las operaciones con partes relacionadas, cooperaciones con el extranjero, los gastos, me habla para poder amarrar algo de un tema totalmente identificado con la cuestión del ICR. Pero este tipo de anexos que me habla del IVA, como que para qué lo incorporan en la cuestión de una declaración anual. Sí, fíjate que ahí, Rodrigo, en los anexos del dictamen fiscal, hay un anexo 9 que se llama Relación de contribuciones a cargo. En ese, como bien comenta, se ponen las bases de todos aquellos impuestos federales que en ese sentido tiene la obligación de cubrir las compañías, ¿no? Podemos tener la base de impuestos sobre la renta, podemos tener la parte también del impuesto al valor agregado, la parte de IEPS, nos hacen también mención acerca de las bases gravables que hay con respecto a seguridad social, a Infonavit, contribuciones locales, si hay algunas compensaciones o algunas devoluciones, esto se llena todo en este anexo 9, ¿no? Y adicional a esto, este anexo 9 también tiene una referencia con ese anexo que acabas de comentar ahorita, que ese anexo es el anexo 15 que se llama conciliación entre los ingresos dictaminados según estado de resultados, para sacar la base del impuesto sobre la renta, pero al final también ese mismo anexo te hace que saques el valor de los actos actividades para efectos del IVA. Fíjate que este es uno de los anexos que es un poquito más complicado para algunos de los contribuyentes por el tipo de giro que pueden llegar a tener, ¿no? A veces amarrar la parte del impuesto sobre la renta a los ingresos acumulables es muy sencillo, ¿no? Porque todos conocemos la parte de conciliación contable y fiscal, sabemos cuáles son ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y en esa parte por ahí puede ser un poquito más familiar para nosotros. Pero ya en el momento que te piden amarrar una base del impuesto al valor agregado, ahí a veces hay contribuyentes que se les complica, porque pueden llegar a tener bases distintas, ¿no? Base 16%, base 0%, actividades exentas. Entonces, en esa cuestión es un poquito más difícil amarrar y ahí sí de plano es un anexo que nosotros por ahí a veces pedimos apoyo de la compañía para efectos de poder tener este anexo del valor agregado, ¿no? Esta es la cuestión que yo veo ahorita, Rodrigo, como te comentaba, pues la finalidad es de que al momento de meter información en los anexos fiscales, le sirva a la autoridad para poder también tener conocimiento de ciertas situaciones, ¿no? Que ahorita también acabamos de abordar también hace un par de meses, si no me recuerdo, en febrero, que también ahorita ya hay una nueva declaración informativa para efectos de poder amarrar esta situación, ¿no? Entonces ahorita también los contribuyentes tienen que estar ya presentando igual con base en esta plataforma nueva del IVA y ya ellos ya prácticamente pues nos tienen amarrados por todos lados, nos tienen amarrados
por la parte del CFDI, de la carta aporte, contabilidad electrónica, avisos de socios, ahorita este tema ya de la plataforma del IVA. La autoridad ya de plano puede estar conociendo en tiempo real todas las operaciones que llega a tener las compañías, y en ese sentido, pues el dictamen fiscal también es una herramienta, ¿no? Para efectos de ellos tener más información al respecto. Ahorita a grandes rasgos estaba comentando toda la cuestión de los anexos que están referenciados y que van a ir mucho o van encaminados al amarre de los ingresos y amarre a la cuestión de los costos y los gastos. En esa perspectiva, ¿tú consideras que haya otro anexo importante a comentar sobre el CIPRED? Mira, yo los tengo catalogados de la siguiente manera. No sé si sea la misma perspectiva para todos, pero yo me he dado cuenta por la experiencia profesional que he tenido, que a veces cuando me han llegado a requerir papeles de trabajo, por lo regular los anexos que siempre me llegan a cuestionar son los anexos de gastos, que es el anexo 7, el anexo de impuestos por pagar, que es el anexo 11, donde vamos poniendo si por ahí la compañía deuda algunos impuestos, el de contribuciones a cargo que te acabo de comentar hace un momento, en donde vamos poniendo las bases grabables de los diferentes impuestos federales. La conciliación contable y fiscal también es un tema que también ellos por ahí pueden ver que estás deduciendo, que no estás deduciendo, que estás acumulando, que no acumulas. Este anexo también, el 15 que acabamos de comentar ahorita, también es importante porque ya también ahí te pueden amarrar. Considero que también la parte de partes relacionadas también es un tema importante en donde ellos pueden también ver si las operaciones que estás efectuando entre partes relacionadas están a un valor de mercado. También considero que es un anexo importante. Y por ahí, no sé, datos informativos. Ahí datos informativos se incluye el coeficiente de utilidad, se incluye la CUFIN, se incluye la CUCA, se incluye la PTU que causaste en el año y la que tienes pendiente y la que hiciste deducible por haberla pagado en el año. Esa parte considero que son importantes, pero también depende de cada compañía, ¿no? Sabemos que pues hay muchos giros de compañías y en esa parte al igual, para los que algunos son importantes, tal vez para otros no, ¿no? Puede haber una compañía que tenga operaciones con residentes en el extranjero y al igual y los montos que manejan son importantes, entonces ese puede ser un anexo para ellos importante, ¿no? No realmente todas las compañías pueden tener las mismas operaciones, pero yo considero que estos son los anexos importantes que siempre la autoridad tiene un foco rojo, ¿no? En esa cuestión. Oye, Irving, y hemos estado platicando ahorita mucho del CIPRED, pero lo hemos vinculado también con la cuestión del ISIF. Yo creo que valdría mucho la pena el aclarar cuál es la diferencia entre uno y el otro para poderlo entender. Pero antes de esta, que puede servir como un tema de análisis, que déjame invitar a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ponga los comentarios en la parte de abajo, que nos sugiera temas, que nos busquen en diferentes redes sociales, como Ramírez Venegas Consultores en Instagram, en Facebook, que nos ayuden a compartir el contenido que estamos viendo y en todas las cadenas de distribución de podcast. Irving, creo que vale la pena el que pudiéramos nosotros identificar y separar qué es el CIPRET y la cuestión del ISIF, porque si lo estuvimos ahorita combinando y que en uno se presenta el otro, que es realmente la misma tipo de información y que nos ayudes a un tema de conclusión, que algo creas que haya falta haber comentado para poder concluir nuestra sesión del día de hoy. Sí, claro, Rodrigo. Sí, fíjate que yo considero que esta informativa de la situación fiscal y el CIPRED, los anexos que se presentan, son como si fueran hermanos, ¿no? Los mismos apartados que son para el ISIF son los mismos anexos que son para el CIPRED. Se incluye la misma información, solamente que en uno, que es el ISIF, tal vez el anexo de las contribuciones a cargo, como te lo acabo de comentar, en los apartados de ISIF no vienen, solamente vienen la parte de seguridad social, Infonavit
y contribuciones locales. Es un poquito más robusto en el anexo de CIPRED, ahí sí es donde nos piden totalmente las bases, pero realmente son hermanos, realmente se presenta la misma información y en esa parte, pues en uno que es el ICIF, el que es la persona que tiene que estar presentando vía declaración anual, porque se genera un archivo y se envía mediante la declaración anual en paralelo, es parte del contribuyente, ¿no? El contribuyente puede presentar esta informativa de la aceptación fiscal. Y en el caso del CIPRED, en esa parte tienen que apoyarse con un contador público, que es la persona que va a estar haciendo las revisiones de los estados financieros con efectos fiscales y él va a dar una opinión, ¿no? En ese sentido, el contador público es el que ayuda al contribuyente a presentar esta información al SAT, ¿no? Entonces, esas son como las grandes diferencias entre ICIF y el CIPRED, ¿no? Y justamente es lo que hemos ido comentando en el transcurso de la plática. Y como tal, pues yo sí lo que recomiendo es que por ahí puedan ver cuál de estas dos, tanto ICIB o ICEP o ICIPRED, tienen que presentar. Por ahí me ha tocado que de repente las compañías no tienen conocimiento de que se tiene que presentar un ICIP y presentan un CIPRED, ¿no? O viceversa, o a veces por ahí pues tienen ese conocimiento pero no lo presentan. Entonces sí, ahí considero importante que los contribuyentes puedan conocer este tipo de información que tienen que estar obligados a presentar o en ese sentido en el CIPRED de manera optativa, ¿no? Para efectos de poder cumplir con la autoridad y lo que les requiere. Irving, yo creo que con lo que nos acabas de compartir en toda esta plática del día de hoy, creo que nos ayuda mucho a entender el panorama de la cuestión del dictamen, el CIPRED que se va a presentar en próximas fechas. Siempre como la recomendación, estos datos que estamos comentando son temas generales. Para un tema de asesoría o algo en cuestión de muy particular, siempre es importante acercarse a gente que sabe, que los pueda asesorar oportuna y correctamente y que esto, aún así que estamos ya corriendo para poder presentar un dictamen, se tiene que haber tenido una planeación para efectos de una revisión. Si son empresas pequeñas, digamos, sí puede ser muy rápido la cuestión de una revisión, pero muchas veces de las que estamos hablando que caen a efectos de llegar con un CIPRED, estamos hablando que son grandes contribuyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de revisión que se están haciendo y que le demos una calidad a la prestación de servicios que estamos realizando al momento de auditar. Esto lo comento porque se quitó la obligatoriedad de presentar el dictamen porque por ahí dijeron que ya no confiaban en la cuestión de los contadores en las revisiones que estaban haciendo. Y ahorita que está regresando a nueva cuenta es por una propia necesidad de unos ojos externos para parte de la cuestión de la autoridad, pero siempre hacerlo con una responsabilidad correspondiente. Irving, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos tu experiencia. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, y espero haya sido un tema que por ahí pudiéramos ayudar al diferente auditorio que tienes y en esa cuestión que puedan ver las problemáticas o las cuestiones de oportunidad que se pudieran dar y en esa parte poder cumplir con estas obligaciones en tiempo. Y fíjate, Irving, que aprovecharía un poquito también para invitarte más adelante. Hay muchos temas de auditoría que muchas veces nos llegan y nos preguntan para poderlo retomar. O sea, hay muchísimos temas que creo que podemos aportar y compartir y yo creo que te estaré buscando un poquito más adelante. Sí, de acuerdo, Rodrigo. Es todo un gusto y un placer poder estar contigo y con Tomás el auditorio, estar exponiendo estos temas. A la gente que nos está viendo, suscriban, compartan. El día de hoy nos acompañó el contador público certificado Irving Martínez, gran amigo y gran platicador como lo pudimos haber estado escuchando el día de hoy. Compartan, suscríbanse, estamos en contacto. Saludos. Verde, verde, no se me vayan. Si te trajaste hasta aquí, suscríbete al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que lo vamos a poner. Bueno, por aquí en alguno de estos dos lados lo vamos a poner. Este link le aprietas y te suscribes automáticamente. Y en la parte de abajo vamos a poner un listado de la quinta temporada. Suscríbanse, compartan, ayúdenos a seguir
creciendo a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Estamos en contacto. Saludos. Bye.